Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Daniela? ¿Cómo le va? Bien, Glicen, gracias. ¿Y usted cómo ha pasado? Bien también. ¿Qué pasó con sus compañeros? ¿Se perdieron? Yo creo que sí, ya se aburrieron. Y veo ya no quieren entrar a clases, creo. No, ya no quieren. No, Glicen, desde temprano mismo, solo se están conectando 4, 5, no se conectan más. Mm, Bueno, veamos a ver cómo. Sí, pero sí estaban en el resto. Ya se han de conectar. No digas eso. A ver, veamos que se conecten todos. Ya están dos personas. Buenas tardes, dicen. ¿Cómo está, Silvia? Buenas tardes. Bien, gracias, dicen. Qué bueno, me alegro. Esperemos un ratito que se conecten sus compañeros. Ahorita. Bueno, vamos a empezar ya. Porque están las dositas y se nos va a acabar el tiempo. Voy a compartir la pantalla ya. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el debate, ¿sí? Ustedes saben que dentro de la lectura crítica, el debate es importante porque en un debate nosotros podemos dar nuestro punto de vista. Ahí está. Ahí miren la pantalla, sí, ¿verdad? Buenas tardes, Lice. ¿Cómo está? Buenas tardes. No lo voy a pegar yo. Porque todo lo que le hago lo boto. No, no lo voy a botar. Entonces, iniciemos. ¿Ya? ¿Qué es el debate? ¿Ya? El debate es una técnica de discusión formal que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas respecto de un tema polémico. Por ejemplo, siempre que nosotros tengamos un debate, vamos a hablar de nuestra crítica de un tema en función de dos cosas. Unos que estén en acuerdo y otros que estén en desacuerdo. Por ejemplo, yo hablo de un tema, me invento. Hablo que los alimentos transgénicos son buenos y va a haber otro grupo que diga que los alimentos transgénicos son malos, ¿sí? Entonces ahí llega a causar polémica y se ven contrapuestos dos puntos de vista, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya. Estas dos posiciones son planteadas respetuosamente de acuerdo a ciertas normas
establecidas y aceptadas por los oponentes, y cuyo resguardo está a cargo de un moderador. ¿Qué quiere decir un moderador? Un moderador debe ser una persona neutra, sí, que no apoya a ninguno de los dos grupos, pero que permita, por ejemplo, el flujo de la palabra. Por ejemplo, va a hablar una persona de un grupo y después termina y este moderador le da la palabra al siguiente participante. Lo que hacen estos moderadores son que primero mantienen el respeto entre los dos lados de un debate, sí, y también organiza el orden de las presentaciones, ¿sí? Los debates pueden ser de personas individuales, como también pueden ser personas colectivas, como por ejemplo hay debates presidenciales, hay ruedas de prensa, hay grupos, ¿sí? Dependiendo del número de personas que vayan a participar, nosotros podemos tener un debate. ¿Hasta ahí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo dijo? Después de un debate puede ser. Los participantes del debate deben tener un amplio conocimiento del tema. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar del calentamiento global. Yo debo estar preparada para defender mi posición. Por ejemplo, yo digo que la tala de árboles sí afecta al calentamiento global. Y hay otro grupo que dice que la tala de árboles no afecta directamente al calentamiento global. Entonces, cuando yo voy a presentarme en un debate, debo estar en pleno conocimiento de lo que estoy diciendo, es decir, previamente debo hacer una investigación o un informe. Recuerdan que nosotros la última clase hablábamos sobre un informe técnico que tenía diferente metodología, la científica, la experimentativa, la investigativa, la estadística, la encuesta, etcétera. ¿Se acuerdan? Yo Sí. debo realizar previo a mi debate, debo realizar un estudio para yo saber y tener conocimiento de lo que voy a defender. Si yo voy a un debate sin prepararme, tiendo a caer en que puedo decir algo equivocado, que puede dar pie a que el otro grupo tenga una razón válida para refutar mi punto de vista, ¿sí? Wow. Es importante que yo me prepare y tenga una forma adecuada para expresar mis conocimientos. Si yo me voy a expresar a un grupo de técnicos, por ejemplo, estamos hablando que estamos participando estudiantes de alto rendimiento. Yo debo preparar mi discurso en términos que esas personas que están escuchando mi debate conozcan los términos. Por ejemplo, si yo hablo de una palabra, por ejemplo, antrópico, y las personas no conocen el significado de esa palabra, tal vez tienden a salirse del tema o ya no le pusieron mucho interés porque tal vez no conocían ese tipo de palabra. Entonces, si yo utilizo un lenguaje técnico y tal vez siento que una de las personas que está ahí no conoce ese término, lo que yo debo hacer es explicar. Pues, por ejemplo, la palabra antrópico quiere decir que es provocado por el hombre. Antro significa hombre, ¿sí? Entonces, debo expresarme con la terminología adecuada, ¿sí? Así puedo hacer que el debate se desarrolle de mejor manera. ¿Cuáles son las funciones del moderador? Como les decía, debe presentar a los debatientes, cede el turno para que todos los integrantes hablen, cuida que los participantes se respeten y respeten el turno. Porque siempre es importante aclarar esto. Un debate es, por ejemplo, yo defiendo mi idea, de eso se trata un debate, de yo defender mi idea, cuáles son mis conocimientos, cuál es mi punto de vista. Si la persona está en desacuerdo, va a tender a dar otro punto de vista o a refutar lo que yo digo o a buscar la forma de que yo me equivoque para que el otro tenga razón, ¿sí? Siempre en el debate se da este tipo de inconvenientes. Por eso debe haber un moderador neutro. Neutro quiere decir que no esté a favor ni en contra de las dos personas que estén debatiendo o del grupo de personas que estén debatiendo. Sí, porque
tiende a crear conflicto. El moderador toma el tiempo para cada participante. Por ejemplo, al inicio recuerden que decía que se debe establecer las reglas. Entonces, si yo digo que cada integrante de grupo tiene 5 minutos para exponer su punto de vista, el moderador lo que hace es regular el tiempo. Por ejemplo, si ya les queda 1 minuto para que se termine el tiempo de su exposición, el moderador va a hacerles saber que les queda 1 minuto para que puedan ir concluyendo con su exposición. ¿Sí? Y también permite tomar el turno para guiar la discusión, ¿sí? También realizar las conclusiones finales. Es importante eso porque una vez que yo termine de exponer mi punto de vista, como yo les decía anteriormente, todo lo que yo investigue, todo lo que yo exponga, todo lo que yo escriba, al final debe tener una conclusión. Yo no puedo decir el calentamiento global es afectado por la tala de árboles porque sí. Es una respuesta consistente, no es una respuesta que yo voy a tener o que tiene un valor para que la otra persona se interese por mi punto de vista. Pero si yo le digo, el calentamiento global es afectado por la tala de árboles porque existe una disminución de oxígeno en el planeta, esto hace que el dióxido de carbono se acumule y genere una destrucción en la capa de ozono. Un poquito más creíble, ¿verdad? Ya empieza a haber una conclusión, llega a haber algo que yo puedo expresar y con certeza sé que lo que yo estoy diciendo tiene mucha coherencia. Entonces, no se olviden, siempre, sea en un debate, en una exposición, en un informe técnico, yo debo terminar con una conclusión. ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Yo a qué quiero llegar exponiendo mi punto de vista? ¿Sí? No es exponer por exponer. ¿Quiénes son parte o quiénes hacen parte de un debate? Como les decía, el moderador, el tema polémico o el tema que se va a debatir, el ponente de un lado y el oponente, el que está a favor y el que está en contra. Siempre se va a manejar así un debate. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Liz. Digamos. Entonces tenemos un moderador, un tema polémico, un oponente y un proponente. O sea, yo estoy a favor, pero el otro grupo está en contra. Oponente y un proponente. Ok. El debate no es hablar los dos al mismo tiempo sin respetarse o pero agredir al oponente. Hacer parecer nuestras ideas a como de lugar. Siempre en un debate, como les digo, debe manejarse una norma de respeto. Y el respeto también quiere decir que no siempre debo tener la razón, sino tal vez que el punto de vista de la otra persona debe ser respetado. No necesariamente lo que yo estoy defendiendo tal vez es lo correcto, por eso se trata de debate, es decir, la persona que va a llegar a tener más aceptación de un público va a ser la persona que esté mejor preparada, la que haya investigado mejor su tema, la que tenga mejores argumentos, más no la persona que más grite, que más interrumpa o que falte el respeto a la otra persona. ¿Sí? De eso no se trata el debate. ¿Cómo debemos prepararnos para un debate? Primero, elegir un tema de interés que cause controversia, ¿sí? O sea, que sienta yo que puedo defender un punto de vista, pero que también otra persona va a tener otro punto de vista. Sí, el tema debe causar controversia. Se debe investigar para preparar los contenidos teóricos de lo que vamos a hablar, ¿sí? Se debe escoger a un coordinador o un moderador, que es el que va a estar a cargo de dar la palabra y hacer que se cumplan las reglas que se plantearon al inicio del debate. Se deben conformar los grupos que defiendan o ataquen el planteamiento en pro, que sí quiere decir a favor, y en contra, que son los que están oponiéndose a mi punto de vista. Se debe preparar argumentos y contar
argumentos según el caso. ¿A qué me refiero en un contraargumento? Por ejemplo, yo les digo que el calentamiento global sí se ve afectado por la tala de árboles o sí causa un incremento. Pero ¿qué van, por ejemplo, la persona que está en contra, qué es lo que va a decir? Va a preparar un contraargumento y me va a decir, no, la tala de árboles no contribuye al calentamiento global por esta razón. Sí, todo lo que yo diga debe tener un argumento, debe estar argumentado por una investigación previa. No puedo decir, no, esto no afecta porque sí o porque no. Debo tener un argumento válido, investigar Gracias. y previamente preparado para que yo pueda exponerlo ante los demás. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Liz. Ok, sigamos. Algunas reglas del debate. No imponer el punto de vista personal en forma arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que yo no puedo decir las cosas sin dar pie a que el otro refute lo que yo quiero decir. Es decir, yo estoy defendiendo mi tema, mi punto de vista, pero no puedo imponer a que todos piensen igual. ¿Sí? Evitar los gritos para aclarar o interrumpir lo que el otro está diciendo. ¿Sí? No es necesario gritar, como les dije, no es necesario faltar el respeto a la otra persona para poder expresar mi punto de vista. Tal vez con mejor preparación puede ser que yo haga que la otra persona quede desargumentada, no necesariamente yéndome a los gritos. No se debe hablar en exceso para así dejar intervenir a todos los participantes, evitando la tendencia monóloga y la monotonía. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo estar hablando todo el tiempo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, cambiando tal vez una o dos palabras, sino que debo hacer que el debate sea fluido, que tenga muchas ideas, muchos puntos de vista. O sea, no puedo enfocarme en una sola idea y en un solo argumento. Debo utilizar palabras de registro formal. ¿Sí? No podemos utilizar palabras informales. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy haciendo un debate ya con personas que se preparan. Puedo utilizar términos formales. Por ejemplo, si cachan o no sé, alguna palabra que no esté dentro de un vocabulario aceptable. Intervención. Sí, debo preparar bien mi léxico. Como yo les decía, si tal vez no sé por ejemplo, estoy diciendo todo el tiempo, ¿por qué? Debo buscar sinónimos para no caer en la monotonía y buscar otra terminología que me permita a mí para el público y no aburrirlo. ¿Sí? Así que hay que usar un lenguaje formal. No puedo decir, es que esto, es que mi pana no sé qué, es que sí cacharon que, no. Debo utilizar un formal y que esté acorde a lo que yo estoy expresando y proponiendo. No debo burlarme de la intervención de nadie. Si bien es cierto, tal vez yo no estoy de acuerdo con el punto de vista de la otra persona, no me da derecho a que yo me burle o a que yo critique o que yo haga algún tipo de falta de respeto dentro de ese lugar. Sí, todos debemos respetar los turnos de la intervención. Eso es importante para que podamos expresar y dejar también expresar a los demás. ¿Qué son las marcas textuales y los conectores? Se debe usar la primera instancia, ¿sí? Por ejemplo, primera instancia va a hablar el participante Daniela. Ya me invento, Daniela va a empezar el debate. Entonces, en primer lugar, para comenzar, vamos a tener la participación de Daniela. Y así sucesivamente. En segundo lugar, la participación de Silvia. En tercer lugar, la participación de Lucía. Y así hasta finalizar todas las personas que van a participar de este debate. Como yo les decía, respetando los tiempos. Si al inicio se propuso que una persona va a hablar 5 minutos,
respetar esos 5 minutos, ¿sí? No pasarnos porque el tiempo que yo voy a ponerme de tope dentro del debate debe ser respetado. Se debe hablar en síntesis, es decir, yo debo ir preparado y tener un resumen claro de lo que yo voy a decir. Tal vez leí muchas cosas, pero ese rato me pongo a leer muchas cosas o me pongo a decir muchas cosas. No, yo debo decir las ideas principales, lo que yo estoy organizando de manera principal y cuál es mi punto de vista, qué es lo que yo quiero expresar, ¿sí? Sin por los lados, sino yendo al punto concreto. Y como yo les decía, por ejemplo, buscar sinónimos, no solo el por qué, sino existen palabras como, por ejemplo, por lo tanto, por consiguiente, así pues, puesto que, ya que, dado que, considerando, se busca sinónimos que hagan que la conversación sea fluida. Son los adverbios. Los adverbios me indican circunstancias del verbo. Por ejemplo, incluso indican juicio de valor. Por ejemplo, sinceramente, lamentablemente, hay adverbios de afirmación que puedo decir. Ciertamente conozco que el calentamiento global ha sido una gran afectación para la salud humana, ¿sí? Entonces, debo utilizar términos más formales, ¿sí? Que me permitan a mí expresar de manera técnica y que la otra persona que vea, yo me he preparado y tengo claramente un conocimiento pleno de lo que estoy hablando y de lo que estoy expresando. Se debe utilizar los pronombres personales que reemplazan al nombre, por ejemplo, yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, para no estar diciéndole solamente por el nombre o si queremos expresarnos de otra manera. También existen verbos de opinión. Usar mucho, ¿por qué? Porque van a decir, pienso que, yo que, o según el estudio, se considera que. Entonces, se debe usar verbos de opinión, porque ustedes están dando su opinión o su punto de vista. No están hablando de algo verdaderamente certero, pero están expresando su punto de vista y su posición. ¿Sí? ¿Estuvo claro hasta ahí? Sí, Liz. Sí, Lisa, sí está claro. Tenemos que tener todo claro. Respetar. ¿Qué son las conjunciones? Existen diferentes tipos de conjunciones. Las adversativas son aquellas que me van a permitir tener a mí un léxico para referirme, o mejor dicho, para enfrentar a otra persona. La persona me da un punto de vista, yo por ejemplo voy a decir, pero, o aunque, sin embargo, no obstante, antes bien, por lo demás, excepto, antes bien, son palabras que me permiten refutar la opinión del otro. Por ejemplo, yo le puedo decir, aunque tú estás diciendo esto, lo correcto sería que se investigue este punto de vista, así sucesivamente, ¿no es cierto? Utilizando palabras que me permitan a mí expresar para un debate. Existen las consecutivas que son aunque bien, que, por más que, si bien, ¿sí? Las consecutivas que son, pues luego, así que, de modo que, con que. Como ustedes ven, hay muchísimos leyes que me van a permitir a mí, expresar de una persona que quiera participar en el debate. Entonces, ustedes deben primero prepararse claras de lo que van a expresar, tener muy claro la posición que yo voy a defender.
Eso es importante. Si yo la posición que yo voy a defender, puedo caer en que no voy a dejar en claro qué es lo que estoy defendiendo, cómo es lo que voy a hacer. Entonces, siempre nosotros como estudiantes, antes de dar una exposición, como les decía, nos preparamos, investigamos, leemos mucho, tratamos de ver cuáles son las opciones que yo tengo para poder defender mi punto de vista. Si no tenemos un punto de vista claro, caemos en que puedo quedar mal con el público, con las personas. Si no me preparo bien, tiende a que yo haga algo o diga algo que no puede estar apoyando en mi punto de vista, sino que me contradiga o que le dé la razón a la otra persona. Por eso siempre para un debate, debo tener una preparación previa. ¿Qué tipo de preparación debo tener? Es la que yo les hablaba anteriormente de lo que es un informe o una monografía o un escrito. Investigo en fuentes bibliográficas, en páginas. También puedo regirme a los trabajos antes hechos. Por ejemplo, alguien ya investigó sobre ese tema, leo lo que esa persona investigó, o hago yo mismo una encuesta, o hago yo una experimentación. Siempre debo estar preparado. Eso es lo más importante dentro de un debate. El que yo esté preparado y que tenga certeza de lo que voy a decir y lo que voy a hacer. ¿Está claro hasta ahí? Este es el final, ¿no es cierto? Sí, sí está entendido. Ya, ¿todos entendieron? ¿Tienen alguna pregunta sobre el debate? ¿Tienen alguna pregunta? Daniela, Silvia, Lucía, ¿está claro? Sí, listo. Ok, bueno. ¿Cuál va a ser la tarea? Voy a mandar también al grupo la tarea porque necesito que se organicen entre todos sus compañeros. Vamos a hacer un debate la siguiente clase en la que voy a ser yo la moderadora. Sí, van a escoger un tema, se van a poner de acuerdo con sus compañeros en el grupo, según los que puedan conectarse, ¿no? Pero el resto debe entregarme su investigación de lo que preparó para el debate. Aunque no participe, debe preparar la tarea. Sí, porque les voy a calificar en función de eso, de qué tanto se preparó. Entonces, ustedes más tarde, cuando ya finalicen la clase o en esta que tienen, van a un tema o quieren que yo les dé. Usted que nos dé Sería que nos dé el tema. Ya, entonces yo les voy a dar el tema del cual vamos a debatir y vamos a escribir en el grupo el tema y vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quiénes deben quiénes van a estar en contra y quiénes van a estar a favor de la idea que yo coloqué en el debate? Ustedes van a prepararse como grupo, no van a tener más de 2 minutos para participar, dependiendo de cuántos se conecten, ¿no? Y también a mí deben enviarme cuál va a ser los puntos de vista de las personas para yo ir también leyendo. De eso se trata la tarea. Aunque no se puedan conectar, deben prepararse bien para poder debatir. Aunque no estén presentes, pero sí deben enviarme su punto de vista muy claro y todo lo que se prepararon. Entonces, esto vamos a preparar para la siguiente clase, para que sea un poco más participativo. Y sí lo podemos hacer por este medio, porque yo iré dando paso a que cada persona hable. Para la próxima semana, si es que pueden todos, encendemos la cámara para ver también la parte corporal, cómo yo me expreso, cómo yo me refiero
pero al público, para ir corrigiendo también ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, yo les voy a enviar el tema más luego y cuáles van a ser las reglas del debate y qué es lo que cada uno debe hacer. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Lizzy, gracias. Ya, entonces ya les escribo más tardecito la tarea y cuál es el tema del debate, cuáles van a ser las reglas, qué tiempo va a durar la intervención de cada persona, para que podamos preparar nuestros fundamentos en función de las reglas del debate. Entonces, tratemos de que todos los chicos participen. Si no se pueden, no hay ningún problema, me envían a mí el punto de vista, yo lo leo y avanzamos con el debate. ¿Está claro hasta aquí? Sí, Lisen, sí está claro. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Ya les voy a mandar el deber y también la clase grabada para el resto de sus compañeros que pudieron conectar, para Gracias, que Lizzy. todos estén al tanto de lo que vimos hoy. Gracias. Ya, chicas, Lisen. cuídense. Nos vemos la Gracias, próxima hasta clase. luego. Hasta el otro Hasta sábado. luego. Gracias.